estrés, la tensión se concentra aquí en el cuello, ¿verdad, señora? Y ese dolor usted a veces no encuentra cómo aliviarlo, y es por eso que hoy el fisioterapeuta Andrés Zúñiga nos trae recomendaciones muy valiosas y soluciones para ese dolor. Andrés, muy buenos días. Buenos días. Ahora, Andrés, ¿cómo lo aliviamos? ¿Qué es lo que nos propones? Porque creo que tienes varias posibilidades acá para aplicar en casa. Claro, vamos a dar algunas recomendaciones básicas, cosas que podamos hacer en casa. Lo primero es que muchas veces el dolor de cabeza y cuello es causado por nuestras propias malas posturas y costumbres. En la actualidad todos hemos visto, por ejemplo, cómo utilizamos el teléfono utilizando la cabeza hacia abajo. Sí. Exactamente. Y eso es una de las mayores causas en la actualidad, especialmente en la población joven. Ahora, algunas de las recomendaciones que podemos tener es la utilización de algún tipo de aceite, crema, geles, por ejemplo, que podemos utilizar en casa. ¿Cuáles serían específicamente, Andrés? Y si puedes hacerlo en la modelo para que podamos replicarlo en casa, ¿cómo sería? Claro. Vamos a ver, tenemos varias opciones. Por ejemplo, una de las cosas básicas que tenemos es la utilización de una compresa caliente o fría. En este caso, esta que tenemos acá es una bolsa que nosotros podemos llenar con agua. Entonces la llenamos con agua caliente. Ajá. Normalmente... ¿Y cómo la colocamos, Andrés? Ok, préstamela por favor. En este caso está llena por completo, pero para utilizarla de manera adecuada llenamos 1/3 de la bolsa, porque recordemos que si el agua está caliente va a liberar vapor, entonces se va a llenar mucho más. 1/3 de la bolsa llena de agua, la envolvemos en una toalla húmeda y la colocamos en la zona más afectada, que normalmente van a ser, por ejemplo, permiso. Para que se pueda ver mejor. Eso. Permiso, por lo general van a ser la zona del cuello, los músculos trapecios y algunos otros músculos en la parte de la espalda. Nos duele toda esta zona, sí. Exactamente, entonces recuerden que envuelto en una toalla húmeda, 1/3 lleno de agua nada más, y la vamos a colocar sobre la zona afectada. ¿Cuánto tiempo lo dejamos ahí? Ok, la utilización puede ser de 15 a 20 minutos dependiendo de, pero con unos 20 minutos promedio va a estar bastante bien. Nos va a aliviar. Ahora, recordemos poner la compresa sobre la zona y no recostarnos sobre la compresa, porque en algún momento podría tener algún problema. Ok, mejor sentaditos entonces. Exactamente, o recostado, pero la compresa sobre el músculo. ¿Qué más, Andrés? Exacto. Luego podemos tener, podríamos realizar, si es que tenemos aparte de dolor de cabeza, aparte de dolor de cuello, tenemos algún tipo de dolor de cabeza, podemos realizar alguna infusión, por ejemplo, con manzanilla o con eucalipto o alguna otra hierba que queramos para realizar, digamos, una disminución de la presión. Resulta que el calor, el vapor, junto con el efecto de algunas plantas medicinales, nos puede ayudar a disminuir la presión dentro de la cabeza, porque ayuda a disminuir, por ejemplo, ciertas secreciones que podemos tener en algunas cavidades. Que nos genere dolor. Ahora, exactamente. Vos tenías un ungüento de aceites esenciales como para realizar un masaje, ¿sería, Andrés? Ok. Acá lo que tenemos, por ejemplo, es aceite de oliva, y en este caso tenemos una esencia de lavanda. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, permiso. Estás en tu casa, así que usted... Gracias. Aceite de oliva con aceite de lavanda. Ok. Y podemos tomar una cucharadita, un poquito. Lo que vamos a hacer es echarle unas 3 a 5 gotitas de ese aceite esencial de lavanda. Exactamente. Permiso, voy a revolverlo de esta manera. Ok. Y Andrés, ¿y con esto? Y si querés yo lo sostengo. Por favor. Para evitar... Exactamente. Y ahora... accidentes. Excelente. Vamos a aplicarlo sobre la zona más afectada. Normalmente les decía los músculos como el trapecio, por ejemplo, o algunos músculos en la base del cráneo. Entonces, supongamos que va a ser acá, vamos a aplicarlo detrás de la oreja y unos músculos, y podemos realizar unas pequeñas fricciones, en este caso de arriba hacia abajo, de forma ascendente. Realizamos unas leves presiones. Un poquito de presión. Exactamente. Acá lo que vamos a tener es el efecto del masaje, junto con el efecto que nos puede dar el aroma, la esencia y demás. Exactamente. Excelente. Ahora, vos también traías un tipo de ungüento, como con mentol. ¿Esto qué nos va a ayudar específicamente? Ok, acá tenemos dos efectos o dos tipos de ungüentos que podemos utilizar, perdón. Normalmente tenemos los ungüentos, algunos muy conocidos, sin nombrar ninguno, que me producen como un calor.
Ajá. Ok, entonces ese ungüento que me produce calor, lo que va a hacer es relajar un poco la musculatura por el aumento de la circulación y obviamente la sensación, digamos, placentera que nos va a dar el mismo ungüento. Okay. Tenemos algunos otros que lo que tienen es algún tipo de mentol que nos va a dar una sensación fría, correcto. Entonces, ambos podrían ser útiles dependiendo del caso. Lo mismo, podemos utilizar algún tipo de ungüento, permiso, leve, y de nuevo vamos a utilizar... ¿El masaje sería el mismo? Ok, eso depende. Vamos a intentar acomodarnos acá. Vamos a utilizar, por ejemplo, siéntate un poco más recta, por favor, eso. Vamos a realizarlo más en esta otra zona. Sí, porque a veces el dolor se extiende además. Exacto, es muy normal que tengamos dolor en esta zona como la parte interna al costado de la escápula, lo que antes conocíamos como el omóplato. Exactamente. Las paletas que le decimos popularmente. Correcto, popularmente. Entonces lo que podemos realizar es un masaje de nuevo en esta zona de forma descendente con el ungüento, que nos va a dar el efecto del masaje y también el efecto esa sensación placentera, fría o caliente, dependiendo exactamente de lo ¿Y de que qué tengamos. depende que elija frío o caliente? Ok, normalmente, vamos a acomodar un poco, normalmente depende mucho de qué sea lo que tengamos. Si yo tengo algún tipo de inflamación, por ejemplo, por una lesión, y eso me provoca parte del dolor, exactamente, lo mejor va a ser un ungüento frío. Que me produzca parte de la desinflamación. Si por el contrario lo que yo sé que tengo es un tipo de dolor por una contractura muscular, sobrecarga o demás, podría ser el calor porque me va a producir mayor relajación de la musculatura. Andrés, el tema de las almohadas. A veces usamos almohadas y no sabemos si son las adecuadas. ¿En qué nos fijamos a la hora de elegirla? Ok, vamos a ver, vamos a hablar un poco sobre la postura adecuada para dormir. Todos tenemos algunas costumbres diferentes a la hora de dormir, entonces se recomienda, una de las mejores posturas va a ser recostado de lado, digámoslo así, en posición fetal, correcto. En esta posición lo que necesitamos es que la cabeza esté recta, alineada con el resto de la columna, que no esté, digamos, ni muy elevada ni muy hacia abajo. En ese caso la almohada debe ser ni muy grande ni muy pequeña. Exacto, una almohada término medio que dependerá mucho de cada persona y entonces eso va a mantener mi columna alineada. Exactamente. También podríamos tener otras recomendaciones como poner otra almohada en la espalda o una entre las rodillas para que no golpeen. Alinear. Exactamente, para alinear bastante. Andrés, muchísimas gracias. Perdón, ¿que me ibas a decir algo más? No, nada más que digamos, eso sería como la recomendación básica y dependerá mucho de cada persona. Muy bien, y su necesidad. Andrés, muchísimas gracias y a nuestra modelo también por las valiosas recomendaciones. Muy amables. Con gusto.